Bueno, en la vida, hermanos, tenemos muchos beneficios, ¿sí o no? ¿Usted es beneficiado de algo? Creo que sí, sí. A veces nosotros no vemos otras cosas tal vez negativas, pero yo creo que somos muy beneficiados, tal vez pensando en algunos hijos, tienen a sus padres que pues apoyan, guían, orientan. Es un beneficio esto, ¿no? Los hijos a veces no lo captan, pero muchos hijos, tal vez otros no sé, pero muchos yo puedo decir que son beneficiados por sus padres. También puede ser que su trabajo le dé muchos beneficios económicos, estabilidad, no sé, pero usted recibe beneficios. De pronto usted es un estudiante, la universidad también de la universidad puede recibir muchos beneficios. Incluso hay las universidades de Estado que ni siquiera tenemos que pagar para el estudio. Entonces son beneficios que muchos estudiantes reciben, y así podría enumerar una serie de beneficios que tenemos, hablando de esposos también, beneficiados cuando tenemos una esposa, un esposo. Es algo grande que Dios ha puesto a nuestros lados. Bueno, hay muchas cosas aquí que podría, como digo, enumerar que son beneficios para nosotros, pero muchas veces se han dado cuenta que muchas veces no lo captamos o no estamos agradecidos, no estamos contentos con esos beneficios. Pues es que no nos gusta este trabajo, esta universidad, aun cuando sí estamos recibiendo beneficios. Entonces es nuestra naturaleza, de alguna manera, que a veces no nos conformamos, no estamos contentos y no se diga, a ver, ahora sí, ¿qué tal de los beneficios de Dios? ¿Usted es beneficiado por Dios? Muy bien, así tiene que ser. O sea, el Señor, vamos a ver aquí que en otras palabras es la bendición, ¿no? Yo puedo usar también la palabra bendición, somos bendecidos por Dios o somos beneficiados por Dios, pero también aquí muchas personas, aún personas que conocen al Señor, que son cristianas, también como que no están contentos con lo que Dios está haciendo. No solo que no están contentos, sino que incluso se ponen de enemigos, se ponen en contra de Dios, porque como que no sienten beneficios de Dios, como que no hay, y por eso hasta se enojan con Dios. Digo, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es lo que se puede, o cómo se está entendiendo en cuanto a los beneficios de parte de nuestro Dios? Y voy a mostrar en esta mañana a través de la Biblia, pues que el Señor derrama grandes beneficios en torno a nosotros, son incontables, es demasiado. Y solamente yo voy a nombrar 4 aquí, pero vamos a encontrarlos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 12. Ahí, como ustedes van a ver, ni siquiera en todo el capítulo puedo acabar, porque hay muchas cosas aquí en cuanto a los beneficios o grandes beneficios, yo podría decir, de parte de Dios. Son demasiados beneficios, pero no solo demasiados, sino que son grandes beneficios que tenemos de parte de nuestro Dios. Uso esta palabra beneficio, se van a dar cuenta por qué, y quisiera que empecemos ahora leyendo casi el último versículo, leamos el 24, después regresamos al versículo 1, estamos en Primera de Samuel, capítulo 12, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer, como digo, casi el último capítulo, el 24. Es lo que Samuel está expresando aquí en este versículo 24. Él dice de esta manera, escúchala bien, este va a ser el centro de este mensaje, ¿sí? Dice, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón. Y aquí viene, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Nos está exhortando a algo en primer lugar. Nos está diciendo, por eso los exhorto, ¿a qué ha sido? A temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón. ¿Cuándo es que hacemos esto? ¿Cuándo es que nosotros tememos a Dios? ¿Cuándo es que le servimos fielmente a Dios y con todo nuestro corazón? Aquí, según este texto nos dice, aquí en la segunda parte, dice cuando nosotros recordamos los grandes beneficios que Él ha hecho a favor de nosotros o de ustedes, dice, ¿no? Cuando nosotros traemos a la memoria los grandes beneficios de Dios, pues esto va a generar algo en nosotros.
Va a generar ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios. Y no solo esto, sino que nos genera a que seamos grandes siervos, fieles y que el servicio va a ser con todo nuestro corazón. Yo preguntaría aquí, ¿cuántos siervos hay aquí que lo están haciendo así? ¿Cuántos siervos pues del Señor están con esta disposición, con esta actitud de servirle al Señor con todo el corazón y con todo? Porque dice aquí, el que hace esto es el que recuerda los grandes beneficios de Dios. El que no trae a la memoria, el que no recuerda, el que no entiende los beneficios de Dios, pues prácticamente no sirve. No es un siervo, en otras palabras, ¿no? No ha captado la grandeza de lo que significa todo esto. Por darle mucha atención, y por eso aquí en este capítulo nos va a recordar los grandes beneficios. Bueno, usted va a identificar si son o no beneficios para usted. Si al final de este mensaje usted dice, sí, estos creo que son beneficios de parte de Dios para mí, pues entonces el Señor le va a decir, entonces te exhorto a que me sirvas. Trae a la memoria lo que yo estoy haciendo, porque el propósito es que tú seas mi siervo. Como Jeremy también decía, el Señor no necesita de nuestro servicio, más bien es una bendición. Es una bendición que nosotros pues seamos sus siervos, que estemos junto a Él, que seamos partícipes en el reino que Él estableció aquí en esta tierra, y que un día pues estaremos allá en la presencia del Señor. Su reino es eterno. Pues bien, entonces en el capítulo 12 vamos a encontrar los grandes beneficios de Dios. ¿Cuáles son? Usted pues irá asimilando, irá viendo si coincide o no con los beneficios que Dios le ha dado hasta ahora. Bueno, entonces vamos a ir con los primeros versículos de este capítulo, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Después vamos a continuar con los demás. Escuche bien lo que dice. Samuel le habló a todo Israel. Ya, Samuel, sí, ya sabemos de nuestro personaje principal de este libro. Samuel ahora una vez más está hablando a todo el pueblo de Israel. Él dice de esta manera: présteme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido, y les he dado un rey que los gobierne. ¿Sí recuerdan, no? Saúl, el primer rey. Dice, ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado, escuchará bien esto, ¿no? Los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. ¿Dónde están los beneficios? Vamos a ir analizando un poco aquí. Yo creo que uno de los grandes beneficios de Dios es que el Señor pone personas que nos enseñan su palabra. Para mí este es un beneficio, una bendición. Samuel mismo, sabemos la historia un poquito de Samuel. ¿Cómo es lo que llegó a servir al Señor? ¿Desde cuándo? Desde cuando Ana, su mamá, si se acuerdan esto, ¿no? Lo destetó, lo llevó allá al santuario, y ahí lo dejó para que él sea un siervo del Señor. Entonces, ahora dice, ya estoy viejo, ya está casi a punto de morir también. Sí, todavía va a hacer algunas cosas Samuel, pero aquí le reúne al pueblo y le dice, ustedes saben que yo aquí ustedes les he atendido en todo lo que ustedes querían. Ustedes pidieron un rey, pues ahí está. Y todo he estado con ustedes por toda la vida, desde que era pequeño. Ya envejeció, y ahí está este hombre, que ¿quién lo puso ahí? ¿Ana? ¿Ana fue la que les llevó? No, es el Señor quien lo puso ahí para beneficio de ¿quién? Del pueblo. Era un profeta, era un maestro, era un sacerdote. Este hombre tenía muchas características importantísimas que Dios puso en él, porque el Señor quería bendecir a su pueblo, pero puso a una persona para que les instruya, para que les guíe. Y fue toda la vida, ¿no? Entonces, yo puse aquí, pone personas que enseñan su palabra. Bueno, ¿cuántos maestros han estado en torno a usted que le han estado instruyendo en la palabra? ¿Cuántas personas Dios ha usado para que lleguen donde usted y le instruyan? Para mí esto es un gran beneficio de parte de Dios. Imagínense, si yo me pongo a pensar un poco en mi pasado,
Si el Señor no ponía a alguien a mi lado que me enseñe la palabra, pues yo no estaría aquí y estaría más que perdido y condenado por el pecado. El Señor puso una persona ahí para que me instruya, para que me enseñe. Yo analizando esto, qué bendición tan grande, qué beneficio. ¿Quién era yo para que el Señor me ponga a alguien ahí que me instruya en su palabra? Una bendición, no sé, usted, yo le digo, irá identificando un poco esto, ¿no? Sí, personas que puse aquí estas personas, unas características, personas que el Señor pone, como Samuel mismo, y encontramos no solo Samuel, el Señor puso muchas personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y a través de toda la historia de la iglesia. Para mí son grandes beneficios de parte de Dios, personas que dan aquí, como estamos viendo en 1 de Samuel 12, personas que dan toda la vida al Señor. Así pone el Señor, ¿no? Son personas que nos benefician en muchísimo, personas que dan toda la vida al Señor. Uno de ellos podemos ver también en el Nuevo Testamento, para mí ya es muy conocido, el apóstol Pablo. Yo siempre uso versículos de las cartas de Pablo, de los escritos de Pablo, porque este hombre sí que fue extraordinario también en este sentido, ¿no? Y Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, él dice de la siguiente manera, ¿no? En 4:17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿para qué? Para que por medio de mí se lleve a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Bueno, pensaba pagano, yo fui uno de los paganos, no fue el apóstol Pablo el que llegó a predicar, pero alguien me explicó, me enseñó esto que dijo Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo fue uno de esos, dice, y él predicó para llevar a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Claro, cuántas cosas que le sucedió al apóstol Pablo, porque era un hombre que usó para beneficio de muchos pueblos, de muchas ciudades, de muchas personas, de muchas familias, porque este hombre sí que fue extraordinario en cuanto a predicar el evangelio. Pero un hombre utilizado por Dios, ¿para qué? Para beneficio de muchos pueblos, de muchas personas. Eso no beneficio, eso no un gran beneficio esto. Parece que no le convence a muchos, ¿no? Para mí es lo más grandioso esto, ¿no? Es un gran beneficio que Dios se ocupe en mí y me ponga personas que me enseñen. Y como Samuel dice que estuvo toda su vida instruyendo al pueblo, porque Dios lo puso ahí, ¿no? ¿Qué beneficio de este pueblo? ¿Qué beneficio de nosotros también? Más características de estas personas, pensando en Samuel, son personas también fieles y honradas. ¿Qué pasa con Samuel? Seguimos leyendo el versículo 3 y 4, esto me gustó mucho, ¿no? De esta parte. Samuel les dice a su pueblo, al pueblo de Israel: aquí me tienen, pueden acusarme, dice, en la presencia del Señor y de su ungido. ¿Quién era su ungido? Saúl, ¿no? Y aquí vienen estas preguntas, dice: ustedes pueden acusarme, aquí estoy. Y vean lo que él dice, ¿no? ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién le he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién, esto es importante, dice, por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. ¿Qué clase de hombre es este? Yo lo puse aquí, grandes beneficios son las personas que nos enseñan, personas que dan toda su vida, pero ve aquí que son personas fieles y honradas. Samuel dice: vean, aquí estoy. Todo ese pueblo era un pueblo grande de Israel. Dice: bueno, aquí estoy. Si algo he robado, dígame. ¿A quién he robado? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he hecho mal algo a alguien de ustedes? Aquí estoy para que ustedes ahora puedan reclamar. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que dice el pueblo con respecto a Samuel. Pero yo puse aquí, esto es un beneficio de Dios, que ponen personas a nuestro lado que nos enseñan toda su vida, pero que son personas fieles y honradas, personas en quien se puede confiar. ¡Qué bendición! Y aquí sí, yo tuve que recordar mucho cuántas personas que en mi propia vida ha puesto el Señor, personas que me han enseñado, y que cuando leía esto digo: sí, en verdad han sido personas fieles y honradas. No han estado enseñándome por ningún interés, han sido personas fieles, demasiado fieles, les digo, ¿no?
Y qué beneficio, qué gran beneficio del Señor. Yo me preguntaba, ¿quién soy yo para esto, no? Y Pablo otra vez. Pablo, estamos estudiando con el FLE de estas cartas, ¿no? De Tesalonicenses también. Y este versículo me vino a la memoria también, personas fieles y honradas. Otra vez Pablo en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice aquí a los tesalonicenses: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas por proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no ser ninguna carga. Personas fieles y honradas. Dice, aquí estamos para enseñarles la palabra, pero aquí no queremos sacar provecho de nadie de ustedes, pues nosotros estamos trabajando durísimo día y noche porque queremos que ustedes aprendan la palabra. Personas que el Señor puso ahí, como Pablo, fieles y honradas, que dieron toda su vida. Qué bendición, qué beneficio, qué cosas. Pero el versículo 5, vean lo que dice, regresamos a 1 Samuel capítulo 12. En el versículo 5, Samuel insistió, dice que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes, dice, no me han hallado culpable de nada. Y vean lo que pasó. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Pues dice, aquí está como testigo el rey y todo, que vean que yo no les he defraudado en nada. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Así es. Tienes razón, Samuel. Tienes razón, Samuel, pues no tenemos nada en contra. Más bien, fue una persona que Dios los puso ahí para beneficio de ellos, un gran líder, un gran, como dije, sacerdote, un gran juez, porque estamos todavía en el tiempo de los jueces, ya está el primer rey, pero este hombre toda su vida estuvo a favor del pueblo. ¡Qué beneficio! Entonces, aquí en este versículo 5, otra característica son personas de buen testimonio. Ahí está Samuel. Dice, bueno, ahora sí díganme ustedes, ¿soy culpable de algo? Todo el pueblo a una sola voz dice, no. Somos testigos de que tú no nos has hecho absolutamente nada. Qué buen testimonio de este hombre, ¿no? Personas de buen testimonio. Bueno, estas personas que han sido personas que el Señor puso para enseñar la palabra, pero con estas características, personas fieles, de buen testimonio. Ya no le cojo ahora a Pablo, es también Pablo una persona de buen testimonio, pero en este caso pensé en Moisés. Y algún rato aquí lo prediqué también, esta parte que es muy bueno en cuanto a cómo finaliza todo esto, ¿no? Toda la trayectoria en cuanto a Moisés era otro personaje que usó el Señor para beneficio de todo el mismo pueblo de Israel. 40 años, ¿sí? 40 años en el desierto y este hombre, pues miren lo que pasó aquí. Y lo que nos dice, ¿no? En Deuteronomio 34:12, nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Moisés, un hombre de gran testimonio, un hombre fiel también con todas las características y que también estuvo enseñando día y noche la palabra del Señor, porque el Señor pues le dictaba a Moisés, el Señor no dijo directamente la palabra al pueblo, Él usó a Moisés, el Señor le pasó todo a Moisés y Moisés enseñaba toda la palabra al pueblo. Un gran maestro de las Escrituras, ¿sí? Y un hombre fiel con estas características y de buen testimonio. ¡Qué beneficio! ¡Qué beneficio de los israelitas! Y por eso lo que les leí el versículo 24, ¿no? De primera de Samuel. Samuel les está diciendo, vean, ustedes tienen que temer al Señor, tienen que servirle al Señor. Él está exhortando a esto, ¿no? Tienen que hacerlo con todo su corazón, pero recuerden los grandes beneficios de Dios. El pueblo de Israel sabía que esto era uno de los grandes beneficios que él tuvo. Entonces, sí que estas personas, o Samuel en este caso, estaba exhortando a su pueblo para que sirva, pero recuerden, en primer lugar, y él se está mostrando aquí en estos primeros versículos,
Hermanos, en esta primera parte, cuando digo grandes beneficios del Señor, personas que que enseñan su palabra con estas características, sí que a mí me llamó mucho la atención y yo también traje a la memoria mi propia vida aquí en la iglesia. Y una cosa que me hizo recordar justamente en estos días, ¿no? Hablaba con mi hijo, dice, yo sí estoy, dice, agradecido, yo quiero agradecerle, dice, a una maestra de la escuela dominical, cuando él era niño aquí en la iglesia, ¿no? Dice, yo tengo mucha gratitud con esta maestra que cuando era niño me enseñó las escrituras y tiene mucha estima hasta hermana, ¿no? Él recuerda, bueno, ni siquiera dijo, estoy agradecido por ustedes como padres que me enseñaron la palabra. No, dice, yo tengo, mi gratitud es con una maestra de la escuela dominical. ¿Qué les parece? Esta maestra ya no está, aquí está en la iglesia, ya está en los años dorados, pero ya no está, ya no es maestra, pero marcó mucho en ese momento en la vida de un niño. Y esto, pues, llevó a cabo algo más grande en la vida del mismo, ¿no? Bueno, así es. Estábamos pensando en esto, ¿no? Y esto me llevó también a pensar en los maestros de aquí de Puente de Amor. Maestros de niños, maestros que enseñan a las mujeres, maestros que enseñan a los hombres, a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Qué beneficio? ¿O no? ¿Qué beneficio? O sea, aquí sí podría detenerme y hablar muchísimo acerca de esto, porque para mí, yo por eso puse los grandes beneficios, bueno, está aquí mismo en la palabra, ¿no? Los grandes beneficios de Dios para nosotros. Dice, recuerden esto, en otras palabras, Señor, recuerden esos maestros de ustedes, esos que dieron todo por ustedes, esto, si ustedes recuerden, ustedes van a ser buenos siervos también. Pero parece que a veces nos olvidamos, somos, tal vez, a veces, digo esto, muchas veces muy ingratos también con esto, ¿no? No mostramos gratitud y más bien criticamos. Es que el maestro de los adolescentes, mire cómo está ahí, es terrible cuando bueno, a Moisés lo criticaron, ¿cuántas veces, no? A Samuel, que estamos viendo muchas veces, a Pablo, al Señor Jesús, el gran maestro, lo criticaron, ¿no? Bueno, así está escrito, ¿no? Pero ninguno de estos hombres fieles dieron un paso atrás. Más bien ellos supieron que Dios los había usado y que esto era beneficio para los demás, pase lo que pase. Pues bien, ahí está. Entonces uno de los grandes beneficios, yo les dije, irá poniendo atención si es o no. Hasta aquí la primera cosa, 4 eran, ¿no? Está la primera. Uno de los grandes beneficios es que el Señor pone personas que enseñan su palabra con estas características. Y Samuel era uno de ellos, ¿no? En segundo lugar, los grandes beneficios de Dios es que el Señor nos da libertad. De esto ya hemos hablado muchísimo, pero otra vez aquí Samuel tiene que recalcar. Vamos a leerlo el versículo 6 al 8. Dice, además Samuel les dijo, testigo es el Señor, que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios, otra vez dice aquí, ¿no? El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes. Y vamos a seguir, a ver hasta el 8, ¿sí? Dice, después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Yo creo que este tema ya es un tanto bien conocido, lo he repetido muchas veces, Samuel lo repite una y otra vez, de cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto y otra vez está recordándoles, pero dice, tengo una querella, o sea, quiere decir, tengo algo ahí que como que no me cuadra. O sea, hablando de los grandes beneficios. Dice, y otra vez dice, tengo que recordarles lo que Dios hizo por ustedes allá en Egipto. Una y otra vez tiene que recordar de cómo eran ellos esclavos y cómo el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces, los grandes beneficios son estos, ¿no? Que nos liberó de la esclavitud, los liberó a ellos. Pero parece que el pueblo de Israel una y otra vez se olvidaba de cómo fueron
rescatados, cómo estuvieron sus antepasados esclavizados ahí bajo Egipto. Parece que se olvidaban de todo esto, ¿no? Y Samuel otra vez dice, vean, tengo que recordarles, ¿de dónde salieron ustedes? Ustedes eran esclavos de todo esto y miren lo que ahora son. Grandes beneficios del Señor. Aquí mismo lo mencionó. Él dice de la esclavitud. ¿Qué pasa con nosotros, no? Hablando de estos grandes beneficios, ¿de qué nos libró? Bueno, nos libró de la esclavitud, del pecado. Y Pablo nos va a decir esto en Romanos 6, 22. ¿Qué nos dice? Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Tan como lo resume Pablo aquí, ¿no? Para todo aquel que nosotros, todo aquel que ya todos hemos sido ya liberados de la esclavitud del pecado, ya no estamos condenados por el arrepentimiento, la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ya no somos esclavos, pero ahora que han sido liberados del pecado, ya el Señor rompió esa cadena que nos ataba a la esclavitud del pecado. Dice, pero entonces ahora, Pablo dice, y se han puesto al servicio de Dios. Entonces, pues, el resultado es cosechar santidad y que esto nos está conduciendo a la vida eterna. Los grandes beneficios de Dios, imagínense lo que éramos ustedes y yo antes de ser cristianos. Estábamos perdidos y hundidos en este mundo de tinieblas. No tenía nuestra vida ningún sentido claro, ninguna orientación, solo era dar vueltas y estábamos más que perdidos y alejados de la presencia de Dios, porque estábamos encadenados, estábamos esclavos y Jesús vino a romper esto, pero fue por medio de la fe que usted y yo pusimos con nuestro arrepentimiento. Reconocimos que Jesús era nuestro Señor y Salvador y esta cadena que nos ataba fue rota y por eso somos libres. Me gusta también esta canción que cantamos, ¿no? Que nos dice, ¿no? Soy nueva criatura. A mí me gusta mucho, pongo mucha atención ahí, soy nueva criatura. Digo, sí, yo soy una nueva criatura. Y dice que la Escritura lo declara, pero ¿por qué lo declara la Escritura? Por la fe que yo puse en el Señor. Esa es la promesa que nos da el Señor de vida eterna, que soy libre porque yo he creído en Cristo como mi Señor y Salvador. Esto nos dice la palabra, nos garantiza de que así es, soy una nueva persona, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre. ¿Pero libre para qué? Para ser siervo del Señor, para caminar en santidad y cosechar una vida abundante que nos da el Señor, la libertad de la esclavitud, pero también nos lleva a un lugar mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo 8? Lo voy a repetir aquí de 2 Samuel 8. 12:8, ¿dónde estamos? Dice, después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Él les recuerda de dónde los sacó, de ese lugar de esclavitud, y ahora dice, ustedes les puso en este lugar. ¿Cómo lo calificaba el Señor cuando estaban en el desierto, cuando iban rumbo a la tierra prometida? El Señor les decía, es que yo les estoy llevando a esa tierra que fluye leche y miel. Era esa tierra de Canaán, esa tierra que Dios les estaba preparando para ellos. Era una tierra buena, muy claro, no tiene punto de comparación. Cuando estaban en Egipto eran extranjeros, eran esclavos, y ahora los iba a posesionar en una tierra abundante. Y parece que se estaban olvidando este pueblo, y por eso dice, vean cómo usó a Moisés y Aarón para que ustedes ahora estén en este lugar. Se olvidaron que ese lugar era una tierra donde fluye leche y miel, una tierra buena, productiva en todo sentido. Y Samuel les está recordando, los grandes beneficios tienen que ver con esto, no nos da libertad de la esclavitud y nos lleva a un lugar mucho mejor para nosotros. ¿Cómo sería esto, no? Miren, Efesios 2:6 nos dice, y en unión con Cristo Jesús, ¿sí? Cuando ya estamos con el Señor Jesús, dice, Dios nos resucitó, muy bien, sí, ya somos nuevas criaturas, ya nos levantó de la muerte, un día pues nos llevará a su presencia.
Y dice, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Está hablando aquí en presente, no es que está diciendo, y nos hará sentar después en lugares celestiales, refiriéndose al cielo. Ese es otro lugar celestial. No está diciendo en futuro, sino que cuando hemos creído, dice, nos puso al servicio de Dios, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿En dónde está sentado ahora usted? En una silla muy cómoda, pero déjeme decirle que este lugar es un lugar celestial, ¿o no? Es un lugar celestial porque Dios está con nosotros, porque usted está siendo instruido por la palabra del Señor, usted está siendo una persona, un hombre, una mujer beneficiado por Dios. No es cualquier lugar, no es cualquier cosa, si bien es cierto es una silla, son unas 4 paredes, pero aquí donde está la presencia del Señor y donde está su iglesia, pues este es un lugar celestial. Nos hace sentar en lugares celestiales, porque imagínense si todavía no saldríamos de las tinieblas, ¿dónde estaría sentado en este momento? No sé dónde estaría, ¿no? No sé dónde estaría, pero menos en un lugar celestial. Y ahora, miren, qué bendición. Estamos bien descansados, hemos dormido bien, ¿sí? Pues renovados de fuerzas, estamos con los 5 sentidos bien claro. Miren a su alrededor con gente buena, gente guapa. Si ve a los que están, ¿no? Si ve, qué bendición. Estamos, creo que bien bañaditos, bien vestidos. Es un lugar celestial. Si ven, esto no es cualquier lugar. Vaya a otro lugar. ¿Y cómo es, no? ¿Sí? Ahí tienen que oscurecer un poquito más, tienen que, para camuflar muchas cosas, entonces usted ni se da cuenta del otro, ¿no? Porque es un lugar de tinieblas. Aquí la luz de Cristo brilla y nos muestra, este es un reflejo para mí, y yo que estoy acá adelante, vean, qué beneficio verles a ustedes, ¿no? Desde acá, ¿sí? Esto me alegra y me da gozo. Cuando yo subí acá, siempre vi unas sillas vacías, digo, ¿qué pasó? Bueno, otra vez se fueron unos hermanos a Otavalo, pero sí, digo, los que no vinieron, digo, se pierden de la bendición del Señor. Que esto sea en verdad, o que en nosotros haya prioridad, que esto sea en verdad en nosotros algo muy importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana, ¿no? El venir a sentarnos en lugares celestiales, ¿sí? Entonces Él dice que nos lleva a un lugar mucho mejor. Así hizo con los israelitas, les saca de la esclavitud y los lleva a un lugar donde fluye leche y miel. No se diga a nosotros ahora. Nos liberó del pecado, de la esclavitud, somos libres, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios y Él nos hace sentar en lugares celestiales. ¿Qué les parece? ¿Es grande el beneficio o no? Demasiado grande es para mí, ¿no? Qué bueno que podamos coincidir. Ese es el beneficio. Hablando de la libertad, estaba leyendo un reportaje. Ustedes conocen o saben de la moneda ya en Guatemala, es el quetzal. Es porque es en honor hay un ave, ¿no?, que hay allá en Guatemala que se llama el quetzal. Y esta tiene una característica, esta ave. Estaba investigando un poquito y dice que esta ave, bueno, en Guatemala es conocida como el ave libre y también es símbolo de la libertad. ¿Por qué? Porque dicen que esta ave cuando la ponen en una jaula, no duran ni 2 ni 3 días y se muere. Porque el Señor lo diseñó esta ave para que sea libre. No puede estar encerrado. Y por eso es el símbolo de la libertad, al menos para los de Guatemala, porque ahí es donde hay esta ave, ¿no? El quetzal. Pensemos un poco en esto. ¿Cuál es el diseño de Dios para nosotros? ¿Que seamos esclavos? Libres. Entonces, ¿qué es lo que pasó por el pecado que entró a nosotros? Nos esclavizó. Entonces el Señor tenía que hacer algo para liberarnos, porque caso contrario, así como el quetzal, que es una creación del Señor para ser libre, y si está encerrada muere, asimismo, si nosotros estamos esclavizados por el pecado, ¿qué va a pasar? Morimos.
No solo morimos físicamente, sino que morimos espiritualmente. Y por eso el Señor vino a darnos libertad, a romper esas cadenas y quitar todo es lo que nos ataba para que nosotros seamos libres, porque el diseño de Dios es, como fue al inicio, es que fuimos libres. Y ahora, por medio de Cristo, hay la libertad. ¿Es beneficio grande o pequeño? Grande. Que podemos ahora disfrutar de la libertad. En tercer lugar, vamos a leer un poquito más. Nos protege del enemigo. ¿Qué dice Samuel? Seguimos en versículo 9 al 11. Dice, pero como se olvidaron, si ven esto, ¿no? Dice, pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab. Y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. ¿Qué pasó ahora? Se olvidó otra vez el pueblo de los grandes beneficios del Señor, y cuando nos olvidamos de los grandes beneficios, no vamos a servir, sino que el enemigo se va a aprovechar. El enemigo aquí entonces va a aprovecharse, pero el Señor, ya hemos visto una y otra vez aquí, a pesar de todo, el Señor pues nos protege del enemigo. Una y otra vez aquí los libró, a pesar de que ellos se olvidaban, pero el Señor estaba ahí para librarlos. Al menos en el tiempo de los jueces, pues hay como un círculo vicioso, ya le voy a mostrar un poquito esto, pero aquí es en medio de la rebeldía. En medio de la rebeldía del pueblo de Israel, el Señor los libera, el Señor pues protege del enemigo y los beneficia, a pesar de ser rebeldes. Y yo puse aquí justamente hablando de los jueces, porque Samuel es el último juez, ¿sí? Ustedes, sería bueno que lo revisen todo ese libro, lean la palabra jueces en este contexto, ¿no? De lo que estamos viendo. En medio de la rebeldía, porque en este tiempo de más o menos 325 años del pueblo de Israel, ya están saliendo, ¿no? Ya están al nuevo tiempo de los reyes, pero en este tiempo de esos 325 años, fue muy terrible aquí en el tiempo de los jueces, y aquí el capítulo 2 de Jueces nos muestra un poco la situación de esto. En medio de la rebeldía, solo cogí este versículo. Miren lo que pasaba ahí, el versículo 19. Dice, pero cuando el caudillo moría, ¿quién era el caudillo? Era el juez, ¿sí? Los jueces que Dios había levantado. Dice, pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Esto es lo que les está recordando Samuel. Dicen, vean cómo ustedes servían a Baal, a Astarte, estos dioses. Y claro, todo libro de Jueces nos muestra esta situación crítica del pueblo de Israel. Pero Dios los protegió, dice, ¿no? Dios levantó a jueces y los protegió una y otra vez, a pesar de su rebeldía. Y el círculo que les dije, más o menos así es el círculo en el tiempo de los jueces. Miren que el Señor pues quería ser el rey, desde que ya los puso en la tierra prometida. Lo abandonaron. Entonces, sin rey, sin la dirección del Señor, pues dice que el pueblo pecaba. Y después de haber pecado, entonces el pueblo pues estaba en dificultades, en problemas, los enemigos atacaban. Pondrán atención el círculo, ¿no? Ya, un primer punto, estaban ahí pecando, problemas por el pecado, y ahí clamaban al Señor. Clamaban al Señor, ¿y qué piensan que hacía el Señor? Les respondía, les ayudaba, y para ayudarles levantaba un juez. Mientras el juez estaba, las cosas estaban bien. Y aquí nos dice el versículo 19, pero cuando moría el juez, otra vez se corrompían. Entonces, cuando se corrompían, pecaban, otra vez estaban mal. Y entonces aquí tenían que clamar al Señor. Si vieron el círculo, ¿no? ¿Sí? Y así fue por 325 años. Esto fue terrible para el tiempo de los jueces, y esto me hace pensar también que muchas veces nosotros estamos como en un círculo de esto, ¿no? Bien, el Señor nos salvó, estamos correctos, y después nos olvidamos, entonces pecamos.
Cuando pecamos, las cosas se nos ponen difíciles, ya no sabemos qué hacer, a veces estamos contra el suelo. Señor, ayúdame. Como el Señor es de misericordia y somos sus hijos, otra vez nos restaura, otra vez nos levanta, otra vez nos fortalece. Allá, otra vez estoy bien. Pasa un tiempo, otra vez pecamos. Otra vez estamos en la misma situación. Señor, una vez más, ayúdame. Como el Señor es misericordioso, otra vez nos ayuda y otra vez estamos bien. Y a veces estamos en el círculo, ¿sí ven? Esa no es vida cristiana. O sea, no es que aquí el Señor nos llamó a vivir en una vida, en un círculo vicioso que solamente estamos bien, mal y así. No, la vida cristiana es para crecer, para avanzar. No es como un círculo, es tal vez una recta, sí, pero hacia arriba, en dirección al Señor, creciendo, madurando, ¿no? Pero así vivió este pueblo de Israel. En medio de esto, el Señor dice que los protegió. El Señor los restauró. En medio de la rebeldía, pero también a veces a nosotros, en medio de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, otra vez el Señor nos levanta. ¿Cuántas veces nos ha levantado? ¿Cuántas veces nos ha dado buenas oportunidades? Muchísimas, son incontables. ¿Es o no un beneficio grande del Señor? Es grande. Es un beneficio muy grande que en medio de nuestra rebeldía, el Señor nos protege, nos levanta y otra vez nos restaura. En medio también, claro, del clamor del Señor. Regreso al versículo 18 de Jueces 2. Dice, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, era el juez, dice, estaba con él. Mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Esa era la vida triste del pueblo de Israel. Pero en medio de todo esto, el Señor pues beneficiaba porque levantaba esos caudillos, estos líderes, como Samuel es el último, para liberarlos y para protegerlos de los enemigos, a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, hermanos, en este punto 3, viendo de los grandes beneficios de Dios, yo le preguntaría a usted, ¿es para usted el Señor el refugio que usted necesita? ¿En Él se puede usted refugiar? En medio de todo, en medio de las circunstancias en que vivimos, ¿es el Señor su refugio? ¿Es la roca donde usted puede estar firme y descansar? A veces nos olvidamos de esto. Y el beneficio más grande es que estamos con el Señor. Él está con nosotros, nos sacó de todo esto. Y pensaba un poco, miren lo que hoy, tanta inseguridad que hay en nuestro medio, ¿no? Ya incluso nuestras casas ya no son tan seguras, a pesar de todas las cosas que ponemos ahí para la seguridad. Pero sí hay una cosa, ¿no? De que si usted está en la calle se siente inseguro, pero usted llega a la casa, se siente seguro, ¿no es cierto? Aun cuando, bueno, haya inseguridad, pero usted ya es su refugio, la casa. Ya, o sea, por eso es que a medianoche, en la madrugada, claro, todos están descansando, pero es complicado ahí, todos están refugiados en sus casas. Entonces, yo pensaba un poquito algo así, ¿cómo es que nosotros a veces olvidamos de esto de que tenemos el mejor refugio que es nuestro Dios, donde podemos descansar, donde podemos fortalecernos y muchas veces despreciamos al refugio que nos ofrece el Señor, cuando en realidad ese es el gran beneficio. El Señor está ahí con nosotros, pero nosotros a veces somos rebeldes y a veces no nos desviamos y despreciamos el gran refugio que nos da el Señor. Y por último, en el versículo 12 al 15, como dije, no vamos a verlo todo porque hay más cosas aquí con respecto a los grandes beneficios de Dios. En el versículo 12 al 15, vamos a leerlo el versículo 12. Dice, no obstante, cuando ustedes vieron que Hanás, si se acuerdan, este es rey del Amonita, ¿no? La otra semana hablábamos un poco, dice, no obstante, cuando ustedes vieron que Hanás, rey de los Amonitas, los amenazaban, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Ya, después avanzamos. ¿Qué pasa aquí? En el cuarto punto es que el gran beneficio es que Dios da sentido ¿a quién? A nuestra vida.
Dios da sentido a nuestra vida. Ese dibujito que lo puse ahí, ¿no? ¿Alguien sí se acuerda de qué es? ¿Lo han visto antes ese dibujo? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Obrero fiel, ¿no? Bien, bien leído. Él está conmigo en el obrero fiel, ¿no? En una pasta del folleto, creo que es del volumen 3, en la pasta está este dibujo, ¿no? ¿Sí? Me gusta mucho este dibujo porque si ven, ¿qué ven solamente observando, ¿no? Esta ilustración? Tal vez es la trayectoria de la vida. El que va al final, pues es alguien que tal vez no conoce al Señor, no está con Jesús. Pero en el trayecto va entendiendo, va conociendo, y por eso se llama este obrero fiel, ese folleto, ¿no? La nueva vida en Cristo. Yo creo que el que va al comienzo es porque ya entendió el verdadero significado de la vida. Pero ¿quién dio esto? Es Jesús, ¿sí? Es el que da sentido a la vida, y esto es otro gran beneficio para mí, un gran beneficio del Señor, que Él nos pueda instruir, guiar, orientar, mostrar los grandes beneficios que Él tiene, pero porque Él nos da o nos muestra o nos guía al verdadero sentido o significado de la vida. El versículo 12, lo que leíamos, ¿no? Ahí es al dejar que Él reine en la vida. Ellos despreciaban al rey, al reinado de Dios. Querían un rey, pero el Señor dice, a Samuel lo dijo antes, ¿no? Tranquilo, dice, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Ya hablamos un poco acerca de esto también, ¿no? Pero cuando dejamos que Jesús reine en nuestras vidas, cuando pues dejamos a un lado nuestro reinado y dejamos que Jesús tome las riendas de nuestra vida, Él va a hacer algo grandioso para nosotros. Va a dar sentido a nuestra vida, ¿sí? Y Pedro nos dice de esta manera, ¿no? El apóstol Pedro en su primera carta dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Qué éramos antes nosotros, no? Antes sin Cristo, ¿cómo era nuestra vida? Estábamos, dice, viviendo una vida absurda, una vida sin sentido, una vida que no nos llevaba a ninguna parte en lo bueno, sino que solamente nos iba hundiendo y nos iba destruyendo. Pero aquí Pedro dice, como bien saben ustedes, ahora fueron rescatados, lo que vimos en el punto anterior. Fuimos liberados de esa vida absurda, de esa esclavitud, y ahora que heredábamos de nuestros antepasados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dejamos que Jesús reine en nuestras vidas? Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente, porque empezamos a ver las cosas tal como son, porque Jesús es la luz ahora de nuestra vida y nos muestra las cosas a su perfección. Y también solo Dios es el verdadero guía en la vida. El versículo 13 al 15, seguimos en 1 Samuel, del 13 al 15, dice, pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey, escuchará bien esto, ¿no? Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandamientos y manteniéndose fieles a Él. ¿Qué dice Samuel en esta versión? Magnífico, dice, ¿no? Magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. ¿Cuál es el beneficio aquí? Como digo, que nos da sentido a la vida cuando dejamos que Él gobierne en nosotros, pero solo Dios es el que verdaderamente va a guiar nuestra vida. Dice, si ustedes obedecen a Él, le sirven a Él, si ustedes se acatan a sus ordenanzas, a sus mandamientos, si ustedes están ahí fieles a esto, magnífico. ¡Qué beneficio! Y pone el caso contrario, ¿no? Caso contrario, pues si no obedecen, van a estar más que perdidos. Pero, ¿cuál es el beneficio aquí? Que el Señor está presto para mostrarnos, guiarnos, para enseñarnos la verdad, instruirnos en el camino donde Él nos ha puesto. Entonces, esto para mí es el gran beneficio, y por eso Jesús, Él dijo, ¿no? En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Es esa luz de la vida, esa luz que nos da Jesús, la que da sentido a nuestra vida. Es que aquí podría
quedarme un buen tiempo, ¿no? Imagínense esto. ¿Qué es lo que le da? A ver si le captan, ¿no? ¿Qué es lo que le da sentido a un buen buffet, un buen plato de comida, digámoslo así? ¿Qué es lo que le da sentido a esto? La sazón, más que la sazón, la sal. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Qué tal si está ahí un tremendo banquete, sí, o sea, ahí, y no pusieron sal? Claro, qué terrible, ¿no? O sea, entonces lo que le da sentido es la sal. Estaba pensando en esto, ¿qué es lo que le da sentido a nuestra vida? Es Jesús. Sin Jesús, miren, yo podría preguntarles, ¿qué es lo que le reemplaza a la sal? ¿Qué es lo que le reemplaza a la sal? ¿Hay algo que le reemplace a la sal? Nada. No hay nada. Por más buenos condimentos que tenga, pero si no hay sal, pues otra vez sigue insípido. No hay nada que le reemplace a la sal, me puse a pensar, ¿no? En una buena comida. No hay nada. Asimismo, en nuestra vida, no hay nada que le reemplace a Jesús. No hay nada. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, en la comida ya estamos de acuerdo, muy bien, es la sal, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en la vida? Tal vez conocemos muy bien que nada lo reemplaza a Jesús para que dé sentido a la vida, pero sí que otros están buscando otras cosas para que le dé sentido a la vida, ¿no? O sea, ¿qué están buscando otros para que les dé sentido a la vida? No dicen, es que no, yo creo que, a ver, ¿será Jesús? Sí puede ser, pero yo creo que el dinero también puede ser que da sentido a la vida. Muchos han probado, muchos han llegado a tener mucho dinero y se han dado cuenta que no da sentido a la vida. Pero otros siguen buscando porque siguen aferrándose de que el dinero es el que da sentido a la vida. Cuando Jesús dice, pues, vean, los bienes económicos, eso no depende de la vida. No es eso. Pero otros dicen de pronto, si no es el dinero, entonces será el éxito, quiero tener fama. Bueno, muchos han llegado a tener fama, pues tampoco eso ha dado sentido a la vida. ¿Sí? Otros dicen, no, creo que de pronto para que dé sentido a la vida, creo que debo cambiar de esposo o esposa. Porque esto parece que no, no sé qué es lo que dije. Bueno, pero algunos dicen para que le dé más sentido a la vida. Han probado, pero no es lo que da sentido a la vida, ¿o no? O sea, mire, y así me puse a pensar en muchas cosas, incluso, vean lo que voy a decir, ¿no? Algunos dicen, yo creo que es la salud la que da sentido a la vida. Y entonces todos buscan buena salud, es bueno tener buena salud, ¿correcto? Sí, pero los que son bien saludables, ¿eso es lo que da sentido a la vida? No. Buenísimo, gracias. La paz de Dios, esto es a través de Cristo, ¿no? Qué bueno. Entonces, vean, esto de beneficios del Señor que nos da sentido a la vida, es Cristo. Es Cristo, nadie más. Así como en la sal, qué interesante, ¿no? Que no hay quien le reemplace a la sal. Así es con nosotros en nuestra vida, es Jesús. No hay nadie más quien nos reemplace para que dé sentido a la vida. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los grandes beneficios de Dios? Sí, quiero ya, me estoy pasando un poquito aquí. Una ilustración más con respecto a esto, ¿no? Si entendemos de que Dios tiene tantas cosas, grandes beneficios para nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Creer. Y si creemos, tenemos que ser gratos. Verán, es más o menos, dice que si yo tengo un buen tanto de arena con hierro, y yo quiero apartarle, o sea, con mi mano, buscar en la arena las partículas de hierro y ponerles a un lado. Bien difícil, ¿no? A ver, ¿qué haría usted? Buenísimo, ¿no? Coge un imán, le pone por la arena y rapidito, ¿no? Lo separa la arena del hierro. Ya. Entonces, aquí esta ilustración, ¿qué nos puede ayudar? En que nosotros a veces como que estamos ahí, somos esas partículas ahí o en medio de la arena, como sea,
Y estamos buscando y no encontramos los beneficios de Dios, no los encontramos las partículas de hierro. Entonces, como no las encontramos, no hay ningún beneficio. Pero ¿qué tal el imán? No. El imán nos muestra que haya habido muchas cosas, refiriéndose a las partículas de hierro, muchas cosas que han sido buenas. Para agradecer. Pero ¿quién es el imán aquí? Es Dios, es Cristo. ¿Sí ven? Solo Cristo es el que nos muestra los beneficios que ahora hemos tenido. Entonces sí, podemos ser gratos. ¿Con quién? Con Dios. Y leo nuevamente el versículo, sí, que leía al comienzo, y ahora sí ya tiene más sentido. El versículo 24 dice: pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Qué nos resta hacer entonces? Creer en Dios. Bien. ¿Qué más? Temerle a Dios, servirle, obedecerle. Claro, esto es cuando entendemos los grandes beneficios de Dios. Y ahí está, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho Dios por usted? Ahora le dejo la tarea, ¿sí? Salga de aquí y póngase su lista. ¿Qué cosas ha hecho Dios por usted? ¿Cuáles son los grandes beneficios que ha recibido de Dios? Haga una lista y tráigalos a la memoria. Dice, al traer a la memoria todos los grandes beneficios del Señor, entonces, ¿sabe qué es lo que le va a hacer el Señor? Le va a exhortar, lo que dice aquí, a temerle y a servirle fielmente con todo el corazón. ¿Qué tal? Qué bueno esto, ¿no? Qué buena la palabra del Señor. Cómo nos muestra sus grandezas y a qué nos reta. El desafío queda para usted.